quería mostraros un trabajo que hemos realizado para identificar bioseñales, para identificar bioindicadores en líquenes expuestos a condiciones extraterrestres. Como todos sabemos, la exploración del sistema solar es un objetivo principal de las agencias espaciales. Para ello necesitamos, como se ha comentado aquí anteriormente, unir lo que es la ciencia y la tecnología. La ciencia en la que nosotros estamos inmersos se identifica con investigar sobre lo que es vida y lo que no es vida, identificar si existe esto realmente, si lo podemos identificar también y ver qué límites existen de supervivencia y habitabilidad en ambientes extraterrestres. Para ello necesitamos la tecnología, necesitamos cámaras de simulación y necesitamos también plataformas espaciales. Una plataforma espacial que hemos usado nosotros en varias misiones, en la misión Expose-E y la misión Expose-R2, es la plataforma Expose sobre la Estación Internacional. Los objetivos para los que sirve esta plataforma es para estudiar principalmente cómo es el efecto del ambiente extraterrestre sobre moléculas orgánicas o sobre organismos biológicos y cuál es el resultado de degradación de esas moléculas orgánicas o biomarcadores, y también usarlos para interpretar misiones como pueden ser Rosetta, resultados de estas misiones, ExoMars y Curiosity. El experimento que nosotros diseñamos, un experimento sobre el que hemos basado todas las investigaciones realizadas sobre biomarcadores, es Biomex. Este ha sido un experimento sobre Marte y biología, que se integró en la Facility Expose R2 de la Estación Internacional. El objetivo era estudiar no solamente, como acabo de comentar, pues lo que es identificar nuevos biomarcadores para integrarlos también dentro de una base universal de biomarcadores que sirvan para misiones como ExoMars o Mars 2020. Y también el estudiar, tener referencias de resistencias o de supervivencias de estos organismos y compararlos con otra serie de organismos, una batería de organismos que fue expuesta en la Estación Internacional. Para eso seleccionamos un organismo extremófilo, un líquen, en una zona pues análoga de Marte, que es la zona central, digamos, de las plataformas que existen en la llanura de Guadalajara. Es una zona con unas condiciones climatológicas muy extremas y, pues estos organismos son muy importantes porque nos sirven también para ir más allá, para ver qué límites podemos esperar cuando exponemos estos organismos en condiciones extraterrestres. Ellos están ya adaptados de alguna forma y son muy útiles, ya que permanecen periodos largos en estado de latencia cuando las condiciones son extremas. Cuando las condiciones son extremas, o sea, no existe cuando hay sequedad, y también cuando se encuentran muy expuestos a la radiación ultravioleta y cuando las temperaturas son también muy extremas. Ya preparado el experimento, lo que hicimos fue integrar para ello las muestras dentro de un hardware que nos proporcionó
la Agencia Espacial Europea, como podemos ver aquí, el hardware exposed, y dentro iban las muestras integradas en dos tipos de trays o dos bandejas diferentes, uno para exposición a condiciones de espacio real, lo que es vacío espacial hasta unos 10 menos 6 milibares, y aparte con también orificios de ventilación donde penetraba el vacío espacial. El segundo tray, que era uno específicamente para condiciones de Marte, llevaba atmósfera marciana simulada en presión atmosférica de Marte, unos 8 milibares, y aparte de esto, filtros ópticos que permitían, o sea, de corte, que permitían el paso de la radiación extraterrestre específica de Marte, de 200 a 400 nanómetros. Y bueno, el experimento ya preparado, pues cuando llegó a la estación, se integró en la parte del módulo ruso, el módulo Svesta, y fue expuesto durante 18 meses a todas estas condiciones, a una irradiación muy elevada, de variaciones, ciclos de temperatura de menos 10 centígrados a más 51, atmósfera simulada de Marte, vacío espacial, durante año y medio. Aquí podemos ver pues muy rápidamente los resultados de supervivencia, que fueron superiores en condiciones de Marte, el doble que en condiciones de espacio, comparado también con los controles de vacío, un control en el que la muestra no era expuesta a radiación extraterrestre y donde la vitalidad pues prácticamente era muy parecida a la vitalidad previa al vuelo y en comparación con el control de laboratorio. Lo interesante de este experimento fue no solamente comprobar que habíamos superado los límites que esperábamos realmente, o sea, la supervivencia a condiciones de Marte bastante elevada, sino también identificar un biomarcador oxalato cálcico, sobre el que voy a hablar a continuación. Antes de las misiones solemos hacer estudios que se llevan a cabo en las cámaras o en los testbeds del DLR, del Instituto Aeroespacial Alemán. Y también hacemos estudios en el CAP, en la cámara PAS, que lleva Eva Mateo. En estos estudios, pues lo que hacemos es exponer las muestras a todas estas condiciones, a unas condiciones prácticamente, o sea, muy parecidas a las que se van a exponer en el espacio para comprobar su resistencia. Y, por supuesto, sabemos que la radiación ultravioleta espacial junto con el vacío, en combinación, es muy deletérea para estos organismos. Por eso es por lo que también se hacen estos experimentos. Y bueno, pues ya pasamos a los estudios que hemos realizado en Raman. Y bueno, pues no hace falta que me expanda mucho aquí, porque ya sabemos que es una técnica pues que no es destructiva, que proporciona una información muy importante sobre las interacciones intermoleculares y bueno, pues que también nos proporciona, digamos, huellas, o sea, huellas de vida o de moléculas orgánicas si buscamos eso en algún ambiente extraterrestre. Y el instrumento, o sea, que utilizamos es un RenisShow unido con un microscopio confocal. Utilizamos 3 líneas de excitación láser, 488, 514 y 785 nanómetros. Y bueno, los estudios los realizamos en colaboración con la Universidad de Málaga. Los realiza una colaboradora nuestra, que es María Rosa López. Los estudios se han realizado en estas muestras a nivel superficial y a nivel, digamos, más interior, o sea, la zona central del líquen. Como vemos, estos líquenes parecen una coliflor. Entonces, cuando se seccionan, lo que hacíamos es ver si
encontramos biomarcadores en el interior después de ser expuestos a condiciones extraterrestres y si encontrábamos biomarcadores en la zona superficial y también la zona basal que estaba adherida a un, digamos, a un análogo de marca, una pastilla que había sido desarrollada con análogo de marca. El biomarcador que inicialmente encontramos, que bueno, pues se encuentra también en otros organismos vivos, es huehuelita. Es oxalato cálcico y bueno, pues aquí podemos ver las tres bandas principales del oxalato cálcico a 1631, 1492, 64 y 836. Esto fue identificado en lo que es las muestras expuestas a radiación ultravioleta espacial y vacío en la zona, digamos, más interior, en la zona medular, y también en la zona medular de las muestras expuestas únicamente a vacío espacial. Aquí vemos pues también muestras expuestas a vacío espacial y a radiación ultravioleta espacial simulada, donde las secciones muestran lo que es pues la zona superficial o de córtex, el subcortical, y luego también la zona de clústeres algales, que es donde se realiza la fotosíntesis. Y lo que comprobamos es que existía beta-carotenos, que se concentraba principalmente en la zona algal, y también huehuelita, como podemos ver aquí, el espectro. Aquí el caroteno que se concentraba principalmente en la zona medular, en la zona inferior. Aquí únicamente una muestra expuesta a vacío espacial sin radiación ultravioleta, donde observamos pues la zona medular, también la huehuelita en el interior del líquen y en la zona más exterior el caroteno. Las muestras expuestas a Marte, podemos ver aquí un análisis superficial de la muestra expuesta a radiación ultravioleta y atmósfera marciana, donde observamos nuevamente que aparece la huehuelita en la zona más interior y en la zona más superficial podemos observar que aparece sílice y aquí la zona, digamos, de la muestra no expuesta a radiación podemos observar caroteno y huehuelita. Y bueno, aquí unas secciones, digamos, a nivel profundo, o sea, eran diferentes secciones paralelas hasta un nivel de unos 300 micrómetros y podemos observar también que aparece el caroteno distribuido en los clústeres de las algas. Y un análisis superficial también de muestras expuestas a radiación y muestras no expuestas a radiación, únicamente a atmósfera marciana. Siempre aparecen las muestras expuestas a atmósfera marciana, el caroteno, la huehuelita, y generalmente las muestras expuestas a radiación suele desaparecer el caroteno. Entonces únicamente observamos aquí la huehuelita. Y la siguiente también sería una muestra no expuesta a radiación, donde observamos nuevamente pues, un espectro de caroteno y la distribución del caroteno en las diferentes muestras. Y un efecto muy interesante que observamos con estos análisis fue el efecto térmico que se produce cuando la muestra es expuesta a radiación ultravioleta. Como podemos ver aquí, se produce, digamos, un fenómeno, un cambio en la estructura molecular como respuesta a la temperatura elevada, que es producida cuando hay exposición a la ultravioleta. Entonces, como podéis ver aquí, pues las zonas más oscuras, más claras, tienen unas bandas diferentes del espectro de la huehuelita y cuando son expuestas a radiación, estas bandas van cambiando
y posteriormente cuando no son expuestas a radiación únicamente a atmósfera, pues también tienen diferentes bandas, ¿no? Entonces, pues fue un fenómeno que ya se observó anteriormente, pero lo hemos vuelto a observar nuevamente en estas muestras. Y otras muestras que recogimos, pero esto fue en el desierto de Namibia, otro análogo de Marte, fue otro líquen extremófilo que aparece aquí, es como una especie de alga, y lo que hicimos fue exponerlo a condiciones de simulación de Marte en la cámara PASC del Centro de Astrobiología. Hicimos también lo que es los cortes transversales para observar las muestras que en biomarcadores podríamos identificar en muestras de laboratorio en comparación con muestras expuestas a espacio y a Marte simulado. Lo que observamos fueron nuevamente biomarcadores, en este caso también aparecía la huevuelita y aparecía el carote en la zona principalmente de las algas, o sea, la zona que se encarga de fotosintetizar, aparecía concentrado el carote. Podemos ver aquí el control de laboratorio, como muestra, pues lógicamente, la banda de caroteno, incluida en lo que es el clúster. Podemos ver aquí también una muestra expuesta a radiación espacial, donde observamos la banda de huevuelita en la zona más interior del líquen. Y luego podemos ver aquí la zona expuesta a atmósfera marciana, únicamente no a radiación, donde observamos caroteno nuevamente. Aquí también lo podemos ver huevuelita, en este caso, esta muestra expuesta a atmósfera marciana únicamente, y la muestra expuesta a radiación marciana podemos observar caroteno y también huevuelita. Y bueno, pues para concluir, quería comentar que estos estudios son importantes para comprender también pues cuál es, digamos, o sea, para saber más sobre el efecto o cómo el ambiente extraterrestre puede afectar a moléculas orgánicas, y en este caso pues, es relevante también, o sea, para, digamos, para tener un poco para estudiar la degradación de las moléculas en relevancia con la búsqueda de vida en ambientes extraterrestres, y también para como referencia para futuras misiones espaciales, futuras misiones que puedan realizarse en planetas pues, como Marte y otros planetas. Gracias. Vale, muchas gracias, Rosa. Ha sido una exposición muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vale, yo sí quería preguntarte, hablabas muy bien del soporte que utilizaste para enviar las muestras al espacio. ¿Hacéis una preparación previa de la muestra o la recogéis y la enviáis directamente o hacéis algún procesamiento? Bueno, antes de enviarla lo que se hace es prepararla adecuadamente y generalmente depende también de los experimentos. Si es un experimento sobre la Estación Internacional, lo que hacemos es previamente unas medidas de la fotosíntesis, o sea, del metabolismo, y luego se preparan las muestras para enviárselas a la Agencia Espacial, ¿no? Que son los que los integran directamente dentro del hardware. Y otros experimentos que hemos hecho previamente con el satélite Fotón, ahí sí que se integraban ya las muestras dentro del hardware, porque el hardware era el que nosotros diseñábamos y luego lo desarrollábamos también en el INTA, y entonces integrábamos ahí directamente las muestras con los filtros ópticos y con todo lo demás que necesitábamos para preparar el paquete experimental. Y luego pues será una entrega directamente a la Agencia Espacial. Pero vamos, siempre se hacen previamente pues medidas
de cómo, digamos, el estado vital de lo que es la muestra. Y bueno, pues previamente, digamos, con las muestras pues tipo, se hacen estudios también de vibración, o sea, estudios técnicos en el INTA y en la Agencia Espacial.